El primer capítulo que vamos a ver en la materia de simulación de sistemas es fundamentos de simulación. Los temas que vamos a ver en acá son la introducción, los objetivos de la materia, la definición de simulación, los tipos de modelación de simulación que tenemos, las ventajas y desventajas de cada uno de estos modelos de simulación, englobados generalmente y ejemplos de uso práctico, ¿no? Como algo alternativo a las demás plataformas de aprendizaje, lo que estamos implementando aquí son mensajes emergentes, preguntas, respuestas que van a ir apareciendo a lo largo del video. Por ejemplo, ahora se va a cortar la grabación y en el cual usted va a tener que responder que sí para poder continuar la grabación, ¿no? Una vez que la respuesta sea la correcta, va a seguir la grabación. Esto para incentivar a los estudiantes a que puedan seguir con el aprendizaje de una manera más interactiva y más ágil. Bueno, supongo que ya se dieron cuenta de cómo funcionan. De vez en cuando van a ir apareciendo ciertas preguntas o dinámicas para hacer un poco más entretenida esta clase. Ahora comenzamos con la introducción. La palabra simulación data desde los años 1940, cuando los científicos von Neumann y Ulam se encontraban trabajando en un proyecto llamado Monte Carlo, esto durante la Segunda Guerra Mundial. Ellos lo que hacían era resolver problemas de reacciones nucleares cuya solución experimental sería muy cara y el análisis matemático demasiado costoso. Para esto se llevó a cabo el uso de la computadora en los experimentos de simulación. Sin embargo, surgieron demasiadas complicaciones y con esto aumentaron los problemas teóricos y prácticos. Ahora, los objetivos. Bueno, los objetivos de esta materia, de este capítulo, son la aclaración de la definición de simulación. Luego, se pretende explicar las distintas etapas de un estudio de simulación. Se pretende explicar el concepto de las variables aleatorias. Se pretende explicar ejemplos de simulación. También se tiene como objetivo la resolución del problema del lanzamiento de un dado y también el de una moneda. Y luego de eso una conclusión para tener en cuenta la importancia de la simulación de sistemas. Ahora, en importancia. La importancia de la simulación de sistemas es que a través de la simulación se puede medir o esquematizar un proceso mediante la creación de un modelo que recoja el sistema de producción de la planta en un entorno virtual. Al trabajar con un proceso virtual, todo error o ineficiencia puede ser solventada sin que haya una afección real en la planta productiva. Además que ello nos permite anticiparnos un resultado, ¿no? Mediante la simulación es donde podemos analizar cualquier tipo, cambio o propuesta antes de que ésta se lleve a cabo sin que ello conlleve ningún coste extra, de manera rápida, precisa y libre de riesgos. Bueno, supongo que ya respondieron la pregunta. Ahora vamos con la finalidad. La simulación, utilizando sistemas informáticos, consiste en aplicar programas en los que podamos comprobar cómo funciona un determinado sistema. También es posible testar comportamientos a través de este tipo de simulaciones. Ahora, con un poco de retroalimentación, vamos a dejar la pregunta de cuál crees que sea un ejemplo de simulación de sistemas de estas tres. Continuamos con desarrollos. Aquí tenemos tres definiciones de simulación que son según Shannon, según Maisel Ignuli y según Thomas Naylor. Según Thomas Naylor, la definición de simulación se la define como simulación es una técnica numérica para conducir experimentos en una computadora digital. Estos experimentos en una computadora digital comprenden ciertos tipos de relaciones matemáticas y lógicas, las cuales son necesarias para describir el comportamiento y la estructura de sistemas complejos del mundo real a través de largos periodos de tiempo. La definición de Thomas Naylor está más a un nivel general, ya que ésta podría incluir a una maqueta hasta un programa de computadora. Y bueno, según Maisel Ignoli, lo define en simulación como una técnica numérica para realizar experimentos en una computadora digital. Estos experimentos involucran ciertos tipos de modelos matemáticos y lógicos que describen el comportamiento de sistemas de negocios económicos, sociales, biológicos, físicos o químicos a través de largos periodos de tiempo. Ahora, las etapas para realizar un estudio de simulación. Bueno, para realizar un estudio de simulación se tiene las siguientes etapas. 1. Definición del sistema.
Para tener una definición exacta del sistema que se desea simular, es necesario hacer primeramente un análisis preliminar del mismo, con el fin de determinar la interacción del sistema con otros sistemas, las restricciones del sistema, las variables que interactúan dentro del sistema y sus interrelaciones. También las medidas de efectividad que se van a utilizar para definir y estudiar el sistema y los resultados que se esperan. Posteriormente a eso, llega la formulación del modelo, que consiste en que una vez estén definidos con exactitud los resultados que se esperan obtener del estudio, el siguiente paso es definir y construir el modelo con el cual se obtendrán los resultados deseados. En la formulación del modelo es necesario definir todas y los diagramas de flujo que describan en forma completa el modelo. Luego se pasa a la colección de datos. Es posible que la obtención de datos se nos sea algo difícil, por lo tanto se debe definir con claridad y exactitud los datos del modelo que va a requerir para producir los resultados que estamos deseando. Posteriormente pasamos a la implementación del modelo en la computadora. Con el modelo definido, el siguiente paso es definir el lenguaje con el cual se programará y por consiguiente si éste usa alguna paquetería en especial. Luego pasamos a la validación. En la validación, una de las principales etapas del estudio de simulación, como podríamos definir la validación, es que a través de esta etapa es posible detallar deficiencias en la formulación del modelo o en los datos del modelo. Las formas más comunes de validar un modelo son estas. Primero, la opinión de expertos sobre los resultados de simulación. Segundo, la exactitud con que se predicen los datos históricos. Tercero, la exactitud en la predicción del futuro. Cuarto, la comprobación de falla del modelo de simulación al utilizar datos que hacen fallar al sistema real. 5. La aceptación y confianza en el modelo de la persona que hará uso de los resultados que arroje el experimento de la simulación. Posteriormente tenemos la experimentación. La experimentación con el modelo se realiza después de que éste sea validado. La experimentación consiste en generar los datos deseados y en realizar análisis de sensibilidad de los índices requeridos. Posteriormente tenemos la interpretación y en esta etapa es donde se interpretan los resultados que arroja la simulación. Y en base a esto vamos a tomar una decisión. Luego, en base a esta decisión que tomemos, es obvio que los resultados que se van a obtener ayudan a soportar decisiones del tipo semiestructurado. Es decir, que la computadora no toma la decisión, pero nos ayuda a que nosotros podamos tener una mejor toma de decisiones y por consiguiente a tener sistemáticamente mejores resultados. Y finalmente se llega a la documentación. Dos tipos de documentación son requeridos para hacer un mejor uso del modelo de simulación. La primera se refiere a la documentación de tipo técnico, es decir, a la documentación que el departamento de procesamiento de datos debe tener para el modelo. La segunda se refiere al manual de usuario, lo que facilita la interacción y el uso del modelo desarrollado a través de una terminal de computadora. Ahora vamos a pasar a los modelos de simulación. Acá contamos con tres modelos de simulación. Primeramente, cabe recalcar que la experimentación puede ser un trabajo de campo o de laboratorio. El modelo de método que se usa para la simulación sería el teórico, el conceptual o el sistémico. Después de confirmar la hipótesis, podemos ya diseñar un teorema. Finalmente, si este es admitido, puede convertirse en una teoría o una ley. Ahora, empezamos con el modelo teórico. Este debe contener los elementos que se precisen para la simulación. Un ejemplo con trabajo de laboratorio es un programa de estadística con ordenador que genere números aleatorios y que contenga los estadísticos de la media y sus diferentes versiones cuadrática, aritmética, geométrica y armónica. Además, debe ser capaz de determinar la normalidad en términos de probabilidad de las series generadas. La hipótesis de trabajo es que la media y sus versiones también determinan la normalidad de las series. Es un trabajo experimental de laboratorio. Si es cierta la hipótesis, se puede establecer la secuencia teorema, teoría, ley. O sea que es el modelo principal de toda la investigación científica y gracias a ello podemos definir o concluir la hipótesis, las predicciones y muchas cosas más. Luego, modelo conceptual. El modelo conceptual desea establecer por un cuestionario con trabajo de campo la importancia de la discriminación o rechazo en una colectividad y hacerlo por medio de un cuestionario en forma de simulación con una escala de actitud. Después de ver si la población es representativa o adecuada
Ahora la simulación es la aplicación del cuestionario, el modelo es el cuestionario para confirmar o rechazar la hipótesis de si existe discriminación en la población y hacia qué grupo de personas y en qué cuestiones. Gran parte de las simulaciones son de este tipo de modelos conceptuales. Y luego, finalmente, llegamos al modelo sistémico. El modelo sistémico es más pretencioso y es un trabajo de laboratorio. Se simula el sistema social en una de sus representaciones sociales. El análisis de sistemas es una representación total. Es un plan de desarrollo en el segmento de transportes con un modelo de ecología humana, por ejemplo. El énfasis en la teoría general de sistemas es lo adecuado en este tipo de simulaciones. Este método, que es para un sistema complejo, es sumamente abstracto. No solamente se limita a la descripción de un sistema, sino que debe incluir en la simulación las entradas y salidas de energía y procesos de homeostasis, autopoiesis y retroalimentación. Tanto el programa de estadística como la escala de actitud, como el sistema total, son perfectas simulaciones de la realidad y modelan todos sus modelos, con todos los elementos en sus respectivas hipótesis de trabajo. Son también un microclima y el ambiente o el escenario en los procesos de simulación basa experimentación. Ahora, para poder elegir el modelo de simulación, hay distintos factores a considerar en el desarrollo de modelos. Y aunque esta parte parezca muy tediosa y muy teórica, posteriormente vamos a ir a ejemplos para explicar de mejor manera estos modelos y también recordar que hay un apartado de material en el cual se encuentra la parte teórica que ahora acabo de exponer. Bueno, sin más preámbulo, pasamos a factores a considerar en desarrollo de modelos de simulación. Son 5. Primeramente tenemos la generación de variables aleatorias no uniformes. Si el modelo de simulación es estocástico, la simulación debe ser capaz de generar variables aleatorias no uniformes de distribuciones de probabilidad teóricas o empíricas. Lo anterior puede ser obtenido si se cuenta con un generador de números uniformes y una función que transforme estos números en valores de distribución de probabilidad deseada. Luego tenemos los lenguajes de programación. Al inicio del estudio de simulación se refiere a la definición del sistema al ser modelado y la descripción del sistema en términos de relaciones lógicas de sus variables y diagramas de flujo. Sin embargo, llega el momento de describir el modelo en un lenguaje que sea aceptado por la computadora. En esta etapa se tiene dos cursos a seguir si no se tiene nada de software sobre simulación. Uno es desarrollar el software requerido para estudios de simulación o dos, comprar el software, ¿no? Luego tenemos como tercero las condiciones iniciales. La mayoría de los modelos de simulación se cosen como la idea de estudiar al sistema en una situación de estado deseable. Sin embargo, la mayoría de estos modelos presentan en su etapa inicial estados transientes los cuales no son típicos del estado estable. Por consiguiente, es necesario establecer claramente las alternativas o cursos de acción que existen para resolver este tipo de problema. Algunos autores suelen decir que la forma de atacar el problema sería a través de 1. Usar un tiempo de cocida lo suficientemente grande de modo que los periodos transientes sean relativamente insignificantes con respecto a la condición estable. Por ejemplo, si tiro el dado 10 veces, hay más probabilidad de que la cantidad de que me salga el 1 sea muy distinta a la del 5, ¿no? Pero si hago este mismo proceso por 1000 veces, hay más probabilidad de que los resultados sean más graduales, es decir, que de las 1000 veces unas 150 me salen el número 1, unas 152 el número 2, tal vez, como hablamos de probabilidad, el número 3 salga a 200, pero estos valores son cada vez más cercanos entre sí, ¿no? Hablando en términos de porcentajes. Luego, otra cosa que se suele hacer en las condiciones iniciales, es excluir una parte apropiada de la parte inicial de la cosida. O sea, esta es otra, utilizar una simulación degenerativa de las tres alternativas, la que se presenta menos desventaja es la simulación degenerativa. Las otras dos presentan muchas desventajas, así que generalmente se usa una simulación degenerativa. Luego tenemos, casi terminando, el tamaño de la muestra. Uno de los factores principales a considerar es el tamaño de la muestra, o sea, el número de cosidas en la computadora. La selección de esta muestra tiene que ser apropiado.
que asegure un nivel deseado de precisión y a la vez nos permita minimizar el costo de operación del modelo. Para ello se debe realizar un análisis estadístico. El tamaño de la muestra puede ser obtenido de dos maneras. Uno, previa e independientemente de la operación del modelo. Y dos, durante la operación del modelo y basado en los resultados arrojados por el modelo. Para la última alternativa se realiza la técnica estadística de intervalos de confianza. Ahora, finalmente, el último factor a considerar en el desarrollo de modelos de simulación es el diseño de experimentos. El diseño de experimentos en estudios de simulación puede ser de varios tipos, dependiendo de los propósitos específicos que se vayan planteando. Existen varios tipos de análisis que pueden ser requeridos. Entre los más comunes se puede mencionar los siguientes: comparación de las medias y varianzas de las alternativas analizadas, determinación de la importancia y el efecto de diferentes variables en los resultados de la simulación y búsqueda de valores óptimos en un conjunto de variables. Ya continuando con la exposición, ahora nos vamos a las ventajas y desventajas en el uso de la simulación. Hay distintas ventajas y desventajas en la simulación de sistemas, las cuales se tienen que considerar al momento de decidir si realizar un modelo de simulación o no. O sea, antes de realizar la simulación, se tiene que poner en una balanza las ventajas y las desventajas. Y viendo si es más ventajoso o desventajoso, se debe elegir si realizar el modelo de simulación o no. Entre las ventajas tenemos que nuevas políticas, procedimientos, reglas, flujos de información, entre otros, pueden ser probados sin interrumpir el funcionamiento del sistema real. O sea, podemos simular sin que eso afecte el entorno real. Luego, nuevos diseños de hardware, emplazamientos físicos, sistemas de transporte, entre otros, pueden ser testeados sin comprometer los recursos. Eso va de la mano con el anterior punto que hemos mencionado. Después, otra ventaja es que podemos probar la hipótesis acerca del qué, el cómo de algún fenómeno. El tiempo puede ser comprimido y expandido. Es decir, que la simulación la podemos hacer algo que en la vida real nos tomaría años, en la simulación lo podemos hacer en unos cuantos segundos. Y luego otra ventaja importante es el poder de responder preguntas del tipo ¿qué pasaría si? Que es muy útil para el diseño de nuevos sistemas. Ahora, en las desventajas. En las desventajas tenemos que la construcción de un modelo no es fácil, ni cualquiera puede llegar y hacerlo, requiere de una preparación especial. Luego, los resultados de la simulación pueden ser difíciles de interpretar y después hacer el análisis y el modelo de simulación puede ser muy caro tanto en tiempo como en dinero. Es por eso que uno, viendo las ventajas y las desventajas de simulación, tiene que ver si hacerlo o no. Finalmente, vamos a ejemplos de uso. Bueno, en acá tenemos dos ejemplos de uso que quiero demostrarles. Uno es calcular la probabilidad de lanzamiento de una moneda. Es decir, se va a realizar un programa donde se simule el lanzamiento de un dado y calcular la probabilidad de que salga cara en su lanzamiento. Acá ya tengo el programa corriendo. Como pueden ver, acá tenemos la función para lanzar la moneda y también para obtener la probabilidad, ¿no? Este código igual va a estar incluido en el apartado de material adicional para que puedan testearlo e implementarlo ustedes mismos y modificarlo si ustedes desean. Acá tenemos la moneda, si la lanzamos podemos ver que nos sale 2, que llegaría a ser cruz. Luego, si la lanzamos nuevamente, sigue siendo cruz. Y sigue siendo cruz y sigue siendo cruz. Irónicamente salió 3 veces cruz, aunque aquí podemos ver que la probabilidad es de 50%. Pero aún así, por más que la probabilidad de que sea del 50%, las 3 veces que hemos lanzado nos ha salido cruz, ¿no? Que bueno, al ser algo de 50-50, es algo que puede pasar. Después tenemos, el ejemplo del dado, de lanzar un dado. O sea, aquí hemos realizado un programa donde se simula el lanzamiento de un dado. O sea, hay que calcular la probabilidad de que salga el número 6 en su lanzamiento. Aquí tenemos la del dado, ¿no? Que de igual manera que el de la moneda va a estar disponible en el material adicional.
Acá, por ejemplo, si lanzamos el dado nos sale número 4. Si lo volvemos a lanzar, el número 3. Este sí está cambiando a diferencia del otro, ¿no? Si lo lanzamos nuevamente, el 4 nuevamente. Y si lo lanzamos de nuevo, sale el 4. Acá la probabilidad, pero por más que salga más el 4, es que cada número debería tener casi un 17% de probabilidad. Y nuevamente nos ha salido más el 4. Acá podemos tener en claro dos cosas. El primero, cuando se hace la simulación, pocas veces es más probable que este difiera de la realidad. Es decir, en estos 5 intentos solo han aparecido el 3 y el 4, pero si digamos tuviera 5000 intentos, ahí sí aparecerían el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, y los números serían más parecidos entre sí, o sea, digamos un 15% de las veces sale 1, un 20% sale 2 y así sucesivamente. Si no me creen, voy a adjuntar acá como mensajes emergentes dos videos. Uno en el cual explica la probabilidad de los dados y otro el de la moneda. Me gustaría que lo pudieran revisar para poder corroborar lo que estoy diciendo y entender un poco más cómo funcionan las probabilidades. Ahora vamos a la conclusión, ¿no? La conclusión a la cual podemos llegar con todo esto es que, bueno, la simulación tiene que ver con probabilidad, ¿no? Lo que les decía, y espero que hayan visto los videos anteriormente mencionados y en base a eso poder entender más esta parte. La simulación tiene que ver con la probabilidad, ya que cuando se estudia un sistema para realizar la simulación, se tiene que analizar los posibles resultados que se vaya a obtener, ¿no? Luego otra, la probabilidad es una división. El numerador es la cantidad de resultados posibles, en nuestro caso es 1, y el denominador son las cantidades de opciones a resultados. Lo que hace la probabilidad es dividir. Por ejemplo, tengo 6 dados, y si con un dado tengo 100% o sea, si el dado solo fuera de una cara, digamos, o todas las caras fueran 1, la probabilidad de que salga 1 es 100. Pero ahora tengo 6 números diferentes, ¿no? Entonces, para dividir la probabilidad se hace 100 dividido entre 6, lo que nos da un 16.67 de probabilidad para cada número. Y luego, en base al ejemplo anteriormente dado, podemos decir que en el dado se puede observar que su probabilidad de resultado es menor que el de la moneda, ya que tiene 6 posibles candidatos de respuesta. O sea, en la moneda solo tenemos cara o cross, que es 50%, y en el del dado tenemos 16.67%. Ya para acabar con este capítulo, decir que tal vez es mucha teoría, pero posteriormente se van a ir ejemplificando y demostrando más acerca de los modelos de simulación, los objetivos, las ventajas y los ejemplos de uso, especialmente esta parte, ¿no? Así que si les pareció un poco aburrido o tal vez siguen teniendo ciertas dudas, pueden consultar el video, pueden consultar el material, pueden usar los ejemplos de uso y posteriormente vamos a tener exámenes, prácticas y un montón de cosas más para reforzar el conocimiento que se está adquiriendo. Sin nada más que decir, eso sería todo por este capítulo.